Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Hoy se presenta la Alianza por una Niñez sin Violencia. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La radiografía que hemos visto los últimos días de cifras de niños que están creciendo con violencia, niños y niñas que están creciendo con violencia, es verdaderamente aterradora. Sí, realmente es una situación muy compleja, es una situación lamentablemente histórica, por un lado, porque hemos normalizado el castigo corporal, no le dimos peso, pensamos que no tiene ningún, que es nimia esa nalgada a tiempo que se dice en todas las familias, pero en realidad lo que ha hecho es que ha normalizado el maltrato y ha hecho que no veamos lo que están viviendo los niños y que esto se ha ido reproduciendo más allá del hogar, en el bullying escolar, en la violencia en el noviazgo, altos índices de violencia en el noviazgo, en la violencia que se da en las redes sociales y en todas aquellas formas de violencia que han ido también aparejadas a las nuevas formas relacionadas con el crimen organizado. La pornografía infantil, la trata de personas, el turismo sexual infantil, los migrantes de circuito, etcétera. Una gran cantidad de situaciones que viven niños y niñas en el país. México tiene desde hace 3 años una ley específica, una protección específica, pero ¿cómo poder llevar esa protección, esos derechos de las niñas, niños y adolescentes al hogar, a la casa, que es donde empieza justamente este fenómeno? Sí, la ley tiene, digamos, una perspectiva integral y en primer término eso quiere decir que le toca a todos los gobiernos, municipio, estado, federación, y que le toca a todos los sectores. Es decir, que no es un ámbito en donde podríamos decir hay una dependencia, un área a la que le toca la responsabilidad de los derechos de los niños. Le toca al sector seguridad, al sector justicia, al sector economía. Y esto tiene que ver con abrir de alguna manera la relación distinta entre gobiernos y sociedad, entre gobiernos y familias justamente. Por ejemplo, que establezcamos una política de familias. Aquí hemos tenido históricamente vía el DIF servicios a las familias desde hace 40 años, pero no tenemos una política realmente para ayudar a los cuidadores, para generar crianza positiva. Eso se está comenzando, se está haciendo en algunas entidades federativas, se hace a nivel de los municipios, pero ahí digamos, no solo el sistema democrático, sino poder garantizar derechos a las personas exige una relación distinta entre sociedad y autoridades, entre estos mecanismos pues para poder llegar a las familias. Quisiera nada más poner 3 datos en la mesa. El 63% de las niñas, niños y adolescentes son disciplinados violentamente, el 44% con castigos físicos y al día en México se procesan, digamos, 150, un poquito más de 150 casos de probable maltrato infantil. ¿Son datos de nuestro país, datos del INEGI? Son datos uno de la sistema. Encuesta Nacional de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Pública y también del DIF. Entonces, de nuestro país. Sí, de nuestro país. Locales. Revertir, como decía Enrique, revertir esto en las casas, pues como tú dices, es parte de una alianza, tiene que ser parte de una alianza estratégica entre todos los niveles de gobierno, pero los padres de familia y las escuelas, por ejemplo, ¿qué papel? Sí, entre todas las autoridades, los órdenes de gobierno, pero también la sociedad, claramente. Por eso la alianza que hoy se va a presentar tiene como participantes no solo gobiernos, tiene participantes, por ejemplo, a las universidades que tienen que generar conocimiento, que tienen que generar también programas ahí sí ya ligados directamente a las personas, a las familias, tiene actividades con los medios de comunicación, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión estará presente y va a formar parte también con compromisos específicos porque los medios de comunicación, las iglesias, las empresas publicitarias y el sistema educativo claramente son educadores sociales, son transmisores de mensajes y son quienes pueden ayudar también a modificar la cultura social. Estos sectores están sumados a la alianza, también los gobiernos municipales, quienes están más cerca, digamos, de las familias. ¿Esta alianza es respuesta a que no funcionó la ley per se, a que se requiere un reforzamiento para poder aplicar la ley? No, esta alianza en principio es una adhesión que hace México a una alianza global, porque esta situación está pasando lamentablemente en todo el mundo. Digo, hay algunos espacios en donde los niños están un poco más protegidos, algunos países de la zona, los países nórdicos, escandinavos, pero en general las situaciones que vemos, por ejemplo, en los temas de movilidad, migración, son muy alarmantes. Estamos en América Latina en la región más violenta del mundo y esto está teniendo un efecto ya en homicidios, en los niños y adolescentes como víctimas, pero
pero también estamos en esta relación que decía crímenes globales, crímenes en donde niños y adolescentes vía el internet, vía la apología de la violencia, están siendo víctimas ya directas, están consumiendo violencia, se está produciendo violencia y la consumen. Y la Organización de Naciones Unidas, preocupada por esto, lanza esta alianza. México se suma hace un año como uno de los principales promotores, 4 países en principio. Hicimos todo un programa de trabajo que ya se aprobó y ahora viene la representante del secretario general de Naciones Unidas a hacer el lanzamiento, digamos, de la alianza a nivel nacional. El sistema judicial es una pieza clave, ¿no?, para procesar todos estos casos en donde los niños son violentados de alguna manera. ¿Cuál es el diagnóstico del sistema judicial mexicano? Empezaría por una cuestión anterior, el poder legislativo hasta el poder judicial. ¿Por qué el poder legislativo? Un dato que habla de esta normalización. Tenemos esta ley del 2014, es una ley muy potente, me parece muy bien hecha. Yo creo que es la mejor ley de derechos humanos que tiene el país, pero los legisladores le dejaron la posibilidad, creo, discrecional a los padres o a los cuidadores de golpear a los niños. ¿Qué dice la ley? Los padres y cuidadores se abstendrán de ejercer violencia corporal. Imaginen ustedes que eso dijeran las leyes de protección de la violencia contra las mujeres. Los hombres se abstendrán de golpear a las mujeres, o que lo dijera la Ley Federal del Trabajo. Si no hay un contundente los patrones ¿no? se abstendrán de golpear a los trabajadores. No hay un contundente, no. Y esto, cuando llegan las leyes estatales, 31 leyes lo reproducen. Solo una prohíbe el castigo corporal, y esto me parece, por un lado, porque se sigue teniendo la visión de que los niños son patrimonio, pero de que además la disciplina violenta educa. Esto con un comparativo, hace 45 años se prohibió en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, y los niveles de violencia que tienen no se comparan con nada a los que tenemos nosotros. Hicieron un trabajo cultural, claramente. ¿Es verdad esta cifra que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados en promedio todos los días 3 menores en este país? Sí, en poco más, 3.7. Eso nos habla de niveles de violencia. Nos habla de niveles de violencia altísimos, nos habla de que hay entidades federativas en el país que tienen más infanticidios que feminicidios. Y ese como dato quizá lo que quiere decir es que no hay alarma social. En realidad no es un tema que escuchamos, no hay protesta pública, no hay movilización ciudadana. Evidentemente los padres y los adultos somos los responsables de estas situaciones, entonces somos quienes no protestamos, ¿no? Me parece la alianza en particular lo que necesita es que tengamos una comprensión de qué está pasando, una visibilización de las situaciones, una corresponsabilidad, una coparticipación, y esto que esto lo sepa cada municipio, no solo a nivel nacional, en dónde están los niños en los hospitales, en dónde están los casos de violencia en las escuelas. Y bueno, reformar la ley, ¿no? Porque si lo que nos estás diciendo es que no hay un no contundente la ley en torno se tiene al castigo que reformar físico, para que entonces aplique el sistema de justicia, porque el Poder Judicial, pues sabemos que toma las decisiones en base al marco legislativo. Ayer, por ejemplo, en la Ciudad de México se prohibió el síndrome de alienación parental, ¿no?, que fue un mecanismo para el apoyo realmente de los niños y adolescentes, pero se ha pervertido y se ha utilizado en contra de ellos. Hemos conocido casos patéticos, y la ley se tiene que estar reformando permanentemente para poder tener un contexto adecuado a las situaciones. Ricardo, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana.